Hay dos contextos en el día de hoy. Uno, el de la primera lectura, que va siguiendo la secuencia davídica, la historia de David, y que muestra un momento en el que David eh, tiene la tentación de eh, poner su confianza en sus posibilidades, en sus recursos, en sus medios, y retirar su confianza en Dios. Entonces, ese censo, que parece un acto inofensivo, eh, David de manera consciente lo interioriza cuando se da cuenta, bajo la luz de la acción de Dios, que ha sido un acto ofensivo a Dios. Eh, Precisamente por el hecho de que si Dios es el Señor de los ejércitos, si Dios es el providente, si Dios es el que ama al pueblo, el que lo protege, el que lo preserva, pues Dios lo va a guardar siempre, o sea, está en las manos de Dios. Pero David, prevalido tal vez en un momento determinado de sus luces, toma una decisión incorrecta y reacciona ante Dios pidiéndole perdón. Pero es una cosa bien simpática porque es como Dios, ese diálogo y todo ese contexto es una cosa en la cual Dios, claro, le responde a David a través del profeta, eh, pero no lo absuelve de una manera directa de su culpa, sino que lo lleva a asumir la consecuencia de sus culpas. Y por eso digo que es fuerte el contexto, porque de alguna forma lo hace padecer y de esa forma lo hace como tomar conciencia de, hey, no hagas cosas con las cuales, cosas erráticas, con las cuales comprometas a los tuyos. O sea, como que no tomes decisiones equivocadas. ¿Y cuántas veces en la vida familiar uno toma decisiones equivocadas con las cuales compromete el futuro de los suyos? En muchos aspectos. Y esas decisiones equivocadas se toman cuando yo no consulto a Dios, cuando yo no oro, cuando yo no me pongo en las manos de Dios, cuando me fío de mis circunstancias y de mis posibilidades, cuando pongo mi confianza en otras cosas que no son Dios. Y puedo comprometer con esas acciones eh, precisamente a los que Dios me ha confiado. Y digo que me parece muy fuerte porque el Señor no absuelve de su culpa a David, sino que le da tres opciones de castigo. Y me llama la atención toda esa terminología, ¿no? De ese contexto, porque es extraño ver eso. O sea, a mí me parece, dentro de todo el itinerario de Dios con David, este es uno de los pasajes más fuertes. Porque el otro, el que tuvo con Betsabé, pues era de la lógica, ¿no? Era de la lógica de una acción supremamente delicada, seria. Eh, pero esta acción es una acción, podríamos decir, supremamente fuerte. ¿Se acuerdan? Los tres castigos eran, a ver si se acuerdan. Perdón. 3 días de peste. ¿Qué más? 3 años de hambre y ¿Y 3 meses perseguido por los enemigos. ¿Ok? Entonces, claro, es una sanción fuerte, ¿no? Porque es una forma claro, David entra en shock inmediatamente y dice, uff, es muy complicado, o sea, 3 años de hambre, Dios mío, 3 meses de persecución, es, o sea, no, porque el que va a padecer esto es el pueblo. Y 3 días de peste. Y él matiza todo esto diciendo, bueno,
es muy doloroso, pero es mejor estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. 3 días de peste. Y el Señor, de alguna forma, le muestra que eso que era su arrogancia, su soberbia, su forma de, pues, es fácil, en cualquier momento puede terminar. Y he ahí el hecho de las consecuencias de Dios, de una acción de corrección. Sin embargo, esto no exime a David de su responsabilidad, ¿no? Y eso genera en David. Sin embargo, David sigue insistiendo con Dios, le pide que tenga compasión, que tenga misericordia, y recurre al Dios compasivo. Y el Dios bueno y compasivo, ante la súplica de David y su actitud reverente ya, en su actitud, detiene la situación. Eso nos da una enseñanza muy grande porque cuántas veces uno ve, por muchas razones, por la falta de fe, por la falta de vida espiritual, por la falta de... Un hogar nuestro se puede ver expuesto a situaciones muy delicadas. Pero como el líder del hogar, el líder espiritual del hogar, debe rogarle a Dios, Señor, detén, Señor, cúbrenos, guárdanos, Señor, bendice, protégenos. Y esa plegaria alcanza bendiciones e incluso puede cambiar ese designio, ¿no? O esa realidad que como consecuencia de mis acciones ha generado una situación. Entonces, la misericordia, ¿no? Y ahí es donde uno se pone a pensar, yo personalmente me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros somos fruto de las lágrimas de alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar mucho de eso. ¿Cuántos esposos son frutos de las lágrimas de sus esposas? ¿Cuántos hijos son fruto de las lágrimas de sus padres? ¿Cuántos hermanos, cuántos familiares son fruto de las lágrimas de quienes les aman? De alguien que ha orado por ti, que ha rezado, que ha clamado al cielo y que le ha pedido a Dios que por favor, que no, como dice, no nos trates como merecen nuestros delitos, ¿no? Sino, ten misericordia, Dios, porque en justicia no lo merecemos. Pero cómo la plegaria hecha con corazón humilde, cómo la plegaria hecha por el líder espiritual del hogar puede cambiar las cosas, detenerlas. Así que esto es muy importante. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es el escenario del Evangelio, en el que observamos a Jesús padeciendo el rechazo de los suyos. Jesús mismo es la víctima de, como de ese, ¿cómo le podríamos llamar? Exceso o abuso podríamos llamarle abuso de confianza, exceso de... Porque es curioso, porque hace reflexionar en algo serio, ¿no? Cuando las personas te conocen, como en el caso de Jesús, lo vieron crecer, lo vieron jugar, lo vieron esto, lo vieron lo otro, lo vieron en una vida común, lo vieron en esas situaciones. Muchas veces esa convivencia, ese ver a alguien ser uno de los nuestros, hace que en un momento determinado, como que las personas que están en esa realidad vayan creando como su propio concepto o su propia visión de el uno o el otro. Entonces te vemos como alguien común, pero no esperamos de ti nada extraordinario. Y es curioso, ¿no? Y es simpático porque eso pasa muy comúnmente, ¿no? Hay personas que en la vida familiar o en la vida salen adelante, muy adelante, y ciertas situaciones de vida los llevan a ocupar ciertas realidades que
pues bueno, son fruto incluso de la acción de Dios, que ha permitido que se den las cosas para que esta persona llegue lejos. Son los designios de Dios sobre alguien, los designios. Entonces vemos el contraste porque aquí es cómo Dios en un pueblo, en una raza, en una condición, en una familia, ha destinado a que haya luz, a que haya seres humanos que son luz de su pueblo, de su casa, su realidad. Este domingo tenemos un evangelio que va a hablar de eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, y no se enciende una luz para meterla debajo de la cama, sino para ponerla en alto. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, hemos sido llamados para ser luz de nuestra realidad y para brillar. Nosotros estamos llamados a ser luz de todos, de todos los demás. Y por eso uno no simplemente vive un formato, el formato de... No, uno vive. Es decir, vives el designio de Dios. Y cuando es Dios el que llama, ¿por qué no se nos hace extraño que Dios en su designio lleve a algunos a realidades cada vez más de mayor responsabilidad o de mayor proyección? O, bueno, ¿es Dios el que se gloria o es Dios el que obra? Y si a este lo llamó o a esta la llamó para ponerlo en un lugar que Él lo quiere, bendito sea Dios. Tú eres el que sube y tú eres el que baja. Eres tú, no es nadie más. Pero nos da la posibilidad de reflexionar también en cuántos errores cometemos en la vida familiar, ¿no? No creemos en los nuestros. No creen, muchos no creen en el papá, para nada. Y lo descalifican. Hasta se habla mal de él. Y es feo uno escuchar como hijos hablan muy mal de su papá, esposas hablan muy mal de sus maridos. Y a la inversa. Maridos hablan muy mal de su esposa y hablan mal de sus hijos. Y como que nos descalificamos, ¿no? Nos descalificamos nosotros. Porque yo no sé por qué nos pasa que en la vida familiar se va dando que como que los errores o las deficiencias o las torpezas o cualquier cosa se va convirtiendo en algo casi inolvidable. Y uno hasta se da cuenta que a veces en reuniones familiares sale siempre la historia burlesca y así como, pero en términos jocosos, ¿no? Para reírse de la historia de este. ¿Se acuerda cuando usted hizo aquello? ¿Se acuerda que usted hizo? ¿Se acuerda de lo otro? ¿Se acuerda? ¿Y cuántas veces hay personas que se han sentido humilladas por eso? Porque eso señala una etapa oscura de su vida, cuando yo era demasiado tímido, cuando era torpe, cuando era inmaduro, cuando me pasó algo, cuando cualquier cosa rara que me pasó, cualquier defectico, cualquier cosita, e incluso, de hecho, cuando ya salen adelante, ve, y lo bruto que era, y mire, vea, ¿quién iba a pensar? No le iba mal a todo, era no sé qué, era lo otro, pero vea, siempre es que la vida da sorpresas, ¿no? Pero imagínense, ¿de dónde acá? Pero bueno, ¿qué es eso? Envidia, celos, orgullo. Yo diría, es desamor. Eso es desamor. Es falta de... Si hay un lugar donde más se le hace, ¿cómo es que se le llama? ¿Cómo es que lo dicen hoy día? Bullying a las personas, es en la familia. Y lo dicen de muchas formas. Este es el más chiquito. Esta era la más brincona. Este era el más. Y así sucesivamente. Y era flaca, flaca, flaca. Y viceversa, y todo. O sea, es como la fiesta de los defectos y de las...
Y como que la gente se goza en eso, ¿no? Ay, la pasamos tan rico, ¿cómo nos relajamos de rico, no? Pero a costillas de la burla del otro. Y el otro da y aguanta muchas veces hasta que... Y cuando revienta, dice Dios, siempre se pone bravo, nadie le puede decir nada. Es que, pues sí, siempre ha sido así. Pero eso es tan grave que el Evangelio revela que ni Jesucristo se salvó de eso. Ni Jesús se salvó de eso. Hay que pedirle a Dios que nos devuelva la gracia de creer en el otro. Y creer en la obra de Dios en el otro. Y creerle al otro. Papás, créanle a sus hijos. Créanle. Dios habla muchas veces a través de ellos. Hijos, créanle a sus papás. Esposa, créale a su marido. De vez en cuando, créanle. No solo de vez en cuando, siempre, ¿no? Marido, créale a su mujer. Importantísimo, entonces, devolverle la credibilidad a la familia y hable bien de ella. Hable bien de ella. Porque en su familia hay un misterio de amor y hay una bendición. Y alégrese con la bendición de Dios y el designio de Dios con su familia. Como una familia que conocí hace muchos años y esta familia se sentía orgullosísima de ser descendiente de una santa ecuatoriana, Santa Marianita de Quito. Y me decía la señora, que en paz descanse, hoy día me decía, padre, yo soy descendiente de Santa Marianita de Quito. Y me decía, somos de estirpe de santos. Y a mí me parecía muy simpático el orgullo con que me lo decía. Y yo le sacaba cosas muy bonitas a esto porque decía, y le decía, oiga, qué bonito, qué bien. Pero acuérdese que eso obliga, ¿no? Eso obliga, nobleza obliga, acuérdense de eso, nobleza obliga. O sea, si usted dice que, pues no viva de la fama de los demás, sea igual o supérela, imítela. Porque no hay que vivir de la fama de los demás. Porque hay gente que vive de la fama de los santos, pero nunca los imita. Oye, es que santo de los que usted sea devoto. Santa Teresita, San Antonio, San Benito, San no sé qué, Santa Teresa, Santa, santo, ay, tan bella, es mi santo preferido. Sí, pero imítelo. No viva de la fama de los santos. Entonces, importantísimo, rescatemos la admiración, la dignidad y el respeto y la humilde actitud de dejar que Dios se manifieste en torno a nosotros. Les voy a poner un ejemplo fácil. Voltea y mira para el lado, voltea y mira al lado. ¿Usted cree que alguno de esos que está al lado algún día va a ser santo de altar? ¿Santo? ¿Sí? O sea, ¿usted cree eso? ¿Que esa persona que está al lado algún día la van a canonizar? ¿Usted cree que sí? ¿Esa que está al lado suyo, sí o no? ¿No? ¿Y que la gente va a pedir una reliquia de ese que está al lado suyo? ¿Sí o no? Simplemente para que calculemos y pensemos cuántas veces, muchas veces, nosotros no alcanzamos a creer que verdaderamente Dios está actuando en la vida del que vive conmigo. ¿Amén?